¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Día viernes vamos a hablar de deportes y en este caso del cuidado de aquellos deportistas de alto rendimiento, pero también aquel que hace deporte recreativo, el cuidado cardíaco, cardiológico. Justamente está con nosotros el Instituto Radiológico, el doctor Carlos Márcico, aquí en los estudios centrales. ¿Cómo anda, Doc? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Julio? Bien, Huguito. ¿Todo tranqui? Bien, todo tranqui. Bueno, la prevención, ¿cuán importante es en aquel que va a ser, por ejemplo, aquel que dice, mira, yo voy a iniciar una actividad, gimnasio, caminar, andar en bici, la prevención y hacerse estudios cardiológicos, ¿cuán importantes son? Y de primer orden, te diría de primer orden porque hay mucha gente que no le da la importancia que se debe a los estudios preparticipativos, muchos porque consideran que al no hacer una actividad física de tipo competitiva, quizás no es necesario. El tema es que el nivel de esfuerzo, es muy subjetivo medir el nivel de esfuerzo que hace un chico de 20 años que juega en la primera al hacerte un sprint de 70 metros contra una persona sedentaria que de repente se va a correr acá en Resistencia a las 3 de la tarde, va a caminar a la Sarmiento, va a intentar hacer un trote. Quizá el nivel de esfuerzo es el mismo. Entonces ahí es donde entra el riesgo al cual y el nivel de exigencia al cual yo someto al aparato cardiovascular, ¿no? ¿Y qué es aconsejable, Doc? ¿Cada cuánto hacerse un control cardiológico a aquel que hace deporte? Bueno, depende cómo han salido los estudios. Si los estudios dieron bien y todos los estudios de rutina dieron bien, lo recomendable son 2 años, por ahí para los deportistas de orden competitivo, un poco más seguido, una vez anual, pero todo, como te digo, va a depender de qué hayan salido en los resultados, qué tan bien o qué tan mal hayan salido. Ahí estamos viendo imágenes del Kun Agüero, por ejemplo. Sí. Es un caso, ¿no? Hay muchos como él, pero bueno, tenemos el caso más cercano del Kun Agüero, deportista de alto rendimiento, 1000 controles, y de golpe y porrazo comienza el dolor de pecho que lo obliga a abandonar la práctica de alto rendimiento o la práctica de fútbol. Uno se imaginaría, ¿no? Es imposible que un jugador de elite como él, jugando en un club de esa importancia, no haya tenido los controles necesarios. Y ahí es donde entra la parte de la medicina, en donde no todo es matemática. Ahora, también la otra es, Carlos, ¿qué nos espera para el resto, no? Exacto, bueno, por eso te digo, aunque los estudios te hayan dado 100% normales, hay un margen muy pequeño de eventos que uno no puede predecir. Y son casos como estos, ¿entendés? Casos en los que de repente estaban todo bien, todos los estudios estaban bien, pero hay algún evento fortuito que determina el desenlace final, y el que más miedo nos da es la muerte súbita en el deportista, ¿no? A ver, ¿en todos los casos la muerte súbita es un evento fortuito? Sí. ¿O en algunos casos te da señales, digo, un dolor de pecho? No. Por definición la muerte súbita es aquella que se da en un paciente presumiblemente sano, y en el caso de los deportistas es extrapolar esto a un paciente que el evento se da durante la práctica deportiva o inclusive hasta 1 hora después de haber terminado la misma. O sea, por ejemplo, viste que siempre asociamos un problema cardíaco a un dolor en el pecho. Sí. ¿Hay alguna otra señal que encienda la luz amarilla o la alarma? Claro, el paciente tiene que saber, si tenemos que transmitirle algo a la gente, es a prestar atención en lo que son los factores de riesgo cardiovasculares. Es decir, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo. Un paciente que tiene todos esos factores de riesgo está prácticamente obligado a hacerse un chequeo predeportivo, así la actividad física sea de tipo recreativa, que si vamos a los números son el 80% los que hacen deporte de tipo amateur. Si nosotros contamos acá en el Chaco cuántos son los que compiten realmente, y la inmensa mayoría son, como yo me incluyo, somos los que hacemos deporte de forma amateur. Entonces yo creo que ahí radica la verdadera importancia de hacerse el chequeo. En los pacientes que tienen factores de riesgo, más aún, ¿viste? Volviendo al tema del deporte de alto rendimiento, ayer conocíamos la noticia de este médico cardiólogo, le contamos a los televidentes que por ahí no escucharon la noticia o no la vieron, 55 años, nadó durante toda su vida, nadador de alto rendimiento, y quería cruzar el Río de la Plata, 40 kilómetros. 1500 metros antes de llegar terminó
muriendo, falleció de un paro cardíaco, iba con médico, se hizo todos los controles previos. Ahí está ese margen pequeño, ¿no? Exactamente. Vos fíjate, el mismo caso que el del Kun Agüero, una persona súper controlada, que hizo actividad física toda su vida, con todos los chequeos previos normales, y aún así el evento puede ocurrir. Lo que no quiero es desalentar a la gente a no hacerse el chequeo. Uno con los chequeos lo que hace achica es... el margen, claro, achica al mínimo. Claro. Ese margen se achica al mínimo. Entonces, como recomendación, yo creo que los chequeos siempre tienen que estar. Vos sabés que somos muy rápidos para ir, viste, a hacer actividad física, anotarnos, por suerte, digo, gimnasio y demás. Algunos lo hacen por temporada, no es una rutina, pero esa rapidez que tenemos para intentar hacer cualquier actividad física por ahí, no la tenemos para ir a la consulta o a consultar o a hacerse estudios previos. ¿A qué se debe eso? ¿Tiene que ver con una cuestión cultural? ¿De qué, Carlos? Fíjate que yo lo ato eso a lo mismo que sucede cada vez que tenemos un evento de estos. Es un evento que genera gran impacto social, que de repente genera mucha conmoción, que en todos los medios se publica, pero después pasa eso y es como que todo el mundo se olvida, ¿viste? Y yo creo que pasa lo mismo con lo que vos decís. Por eso me parece súper importante la labor de los medios en concientizar a la gente en este tipo de cosas, y nosotros dentro de la comunidad médica y a nuestros pacientes hacer docencia en el consultorio, ¿no? e indicar dónde radica la verdadera importancia de un chequeo, porque te estamos hablando de prevenir un evento de un desenlace fatal, ¿me entendés? ¿Y a mayor intensidad de entrenamiento es mayor el riesgo cardíaco? Sí. Sí, a mayor intensidad el riesgo es mayor. Los porcentajes de eventos, el mayor porcentaje están dados en deportistas competitivos que hacen actividad física de tipo competitiva. Por eso yo desaconsejo a aquella persona que de repente está trotando 4 vueltas a la plaza y alguien lo invita a competir en un 5K, en un 10K, y se anota, ¿me entendés? Y corres más chances, más aún si no te hiciste los chequeos, corres más chances de hacer un evento, porque ya la competencia en sí tiene un nivel de exigencia diferente, y también desde el punto de vista psicológico, ¿me entendés? Claro. No es lo mismo hacer actividad física recreativa, ¿sí?, que una actividad física de tipo competitiva, con el mismo estrés que te genera la competencia en sí. ¿Y ha aumentado la cantidad de gente que se va a controlar para hacer deporte en tu consultorio? Sí, en los últimos años. Eso es bueno. Sí, en los últimos años la verdad que las distintas entidades están empezando a obligar a los deportistas, previo a la competencia, a hacerse un chequeo médico. Te hablo de clubes, y los mismos colegios. A los chicos ya les están pidiendo siempre un mínimo chequeo previo, así que eso está aumentando y eso está bueno. ¿Y existen edades de riesgo, Carlos, o en realidad siempre? Dentro de lo que es la muerte súbita, en deportista tenés 2 grandes grupos, los dividís en mayores y menores de 35 años. Los menores de 35 años quizá tengan un poco más que ver con el tema de una enfermedad desde el nacimiento, que una cardiopatía congénita, exacto, y los mayores de 35 años con la enfermedad cardiovascular, y sobre todo la enfermedad coronaria. El corazón, digo, en funcionamiento, que es un músculo, ¿no? Sí. No es por sí solo, digo, el control cardiológico, también tiene que ir acompañado, imagino, con una buena alimentación, hay un montón de factores, no es solo controlarte, listo, está todo bien. Sí, ahí tocaste un punto neurálgico, porque hay muchos que no solamente están con el tema de la alimentación, sino lo que es todo el capítulo del suplemento, la suplementación deportiva. Ese es un tema. Es un tema porque no todas las etiquetas detallan todo lo que tiene lo que estamos consumiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que consultar al médico. Sirve de mucho decir, che, mirá, me recomendaron tomar esto, ¿qué te parece? Porque hay muchas veces que por parte de preparadores físicos o muchas veces de boca en boca, los chicos se recomiendan, mirá, toma esto que a mí me hizo bien. Me hizo bien, sí. Claro, ¿viste? Y no todos los cuerpos son iguales, entonces hay que tener cuidado con eso. Y eso, digo, puede también dañar
el corazón. Se transforma en un factor de riesgo más, sí, porque no sabemos lo que contiene. No lo sabemos que a vos te hace bien, a mí me puede hacer daño. Totalmente, totalmente, es así. Carlos, ¿qué le dirías ahí a esa cámara, a aquel que está viendo la nota y que inició actividad física y que está demorando en eso de hacerse un control cardiológico? ¿Qué consejo le darías? Bueno, el consejo es hacerse los chequeos pertinentes, consulten con su médico de cabecera, con su médico cardiólogo de cabecera, porque es, la verdad, bastante importante tener noción de dónde estamos parados antes de iniciar una actividad física, así sea de tipo recreativa. Me parece súper importante recurrir al médico y ver en qué estado estamos antes de iniciar una actividad. Tu vida está asignada, ¿no?, por médicos deportólogos, ¿no? Sí, sí, Abuelo, sí. Papá, padre, sí, sí. Médicos de Forever. Oh, sí, toda la familia ligada, sí. Y en tu caso, ¿te apasiona también esto, no? Sí, nosotros desde el Instituto Radiológico estamos bastante ligados a la institución porque hacemos todo lo que son los estudios precompetitivos del jugador, del plantel de la primera. Entonces es como que comparto las dos pasiones, ¿no? La medicina y el deporte, sí, el fútbol sobre todo. Carlos, bueno, repetí, ¿dónde estás atendiendo? Estamos en el Instituto Radiológico, Avenida 9 de Julio 635. Así que, bueno, nosotros ahí, como te digo, realizamos todos los tipos de chequeos. El que se quiera sumar será bienvenido. Carlos, un placer como siempre, muchísimas gracias, no. muy clarificadora la nota. Siempre nos queda corto el tiempo, te vamos a volver a invitar. No hay problema. Muy bien, el doctor Carlos Márcico estuvo con nosotros, médico cardiólogo, hablando un poco de la importancia de los chequeos antes de iniciar la actividad física y durante también la actividad física, seguir haciendo o realizándose los chequeos cardíacos. Continúan ustedes con más Noticiero 9 edición mediodía.